Bienvenidos a una nueva enseñanza y en esta oportunidad, hablando del tema de paternidad espiritual, que es un tema pilar y clave dentro de la estación apostólica, quiero compartirles algo que es fundamental para poder entender por qué la razón de escudriñar, enseñar y aplicar sobre todo los principios de paternidad. Las escrituras claves para la enseñanza de hoy o introductorias se encuentran en Malaquías 4, del 5 al 6. Ellas nos van a hablar del tema de hoy, o nos van a presentar el tema de hoy, que tiene que ver con la unción de Elías, la unción del profeta Elías. Dice Malaquías 4, del 5 al 6. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Realmente hay una revinculación a nivel global, no en un país ni en dos, de los padres que vuelven a sus hijos y los hijos que vuelven a sus padres. El versículo dice que el corazón de los padres se vuelca hacia los hijos primero y luego, en respuesta, los hijos vuelcan sus corazones a los padres. Un padre presenta su unción, presenta su carácter, su amor, presenta un camino y sobre todo presenta una palabra con la cual está dispuesto a alimentar a sus hijos. Un padre en lo apostólico es aquel que, como Melquisedec con Abraham, le sirve pan y vino. A través de esa mesa que establece el padre, él está abriendo su corazón, abriendo su espíritu paternal, su configuración de gracia, porque realmente la paternidad es una gracia, y de ese modo, al desplegar esa gracia, los hijos verdaderos y que son obedientes tienen la oportunidad de responder en esa revinculación. Padres a hijos primero, hijos a padres después. El orden es muy importante siempre. Es un padre el que despliega esa puerta abierta, esa mesa servida, es un hijo que puede o no aceptar esa revinculación con ese padre que seguramente fue predestinado antes de la fundación del mundo que se estableciera y se forjara esa relación de paternidad entre padre e hijo, hijo y padre. Entonces, si miramos este versículo 6 con detenimiento, podríamos también parafrasearlo o decirlo de otra manera. Quiere decir que lo que está diciendo acá el profeta Malaquías es que en tanto y en cuanto los padres no se vuelquen hacia sus hijos y los hijos como respuesta se vuelquen a su padre, no habrá una bendición completa, plena sobre la tierra. Al contrario, la tierra va a sufrir, va a padecer maldición. Dios va a herir la tierra con maldición a causa de esta ausencia de paternidad. En estos versículos nos está describiendo la paternidad o la unción paternal que poseía sin duda Elías. Por eso cuando Elías asciende a los cielos, las palabras de Eliseo no fueron: oh, mi apóstol se me ha ido, mi profeta, mi pastor, como oímos por todas partes. No. Él estaba despidiendo, aunque era un profeta enviado por Dios, él estaba despidiendo a su padre. Y él estaba diciendo: Padre mío, Padre mío. Así despide, así se desgarra el corazón de Eliseo, viendo que su padre Elías es elevado a los cielos y viendo que se termina una temporada en una estación y otra estación comienza. También a través de este versículo vemos cómo tiene correcta, porque la Biblia es coherente consigo misma, la Biblia se interpreta a sí misma, como siempre aprendemos, lo que dice el libro de Romanos, que en tanto y en cuanto no se revelen, no se manifiesten los hijos de Dios, la tierra iba a sufrir frustración. ¿Sí? Esto de que se revelen o se manifiesten los hijos de Dios tiene que ver con una aparición de los hijos. No hijos que anden predicando solamente, o que anden cantando, o que anden haciendo campañas solamente, sino hijos que revelen una madurez, porque ahí está hablando de hijos huoyos. ¿Cómo tenemos hijos huoyos, hijos maduros? Me pregunto, si no tenemos padres. Necesitamos padres
que engendren hijos, como el apóstol Pablo decía, yo os engendré en el Evangelio. Algunos dicen Cefas, Apolos, yo sigo a este predicador famoso, al otro que está en la tele. No, yo os engendré. Tienen muchos mentores, pero no muchos padres. Yo los engendré. Un padre apostólico es aquel que te engendra, aquel te da las buenas nuevas, te enseña el mensaje, te trae luz, te hace renacer a este nuevo mensaje, así como Nicodemo con Jesús quería renacer a este mensaje, quería conocer el reino, quería conocer lo que venía de arriba. Un padre que te sirve esa mesa, que te sirve pan y vino, comienza a posturarse y ¿cuál será tu respuesta frente a ese padre? ¿Volverás tu corazón hacia él o no? No es un buen enseñador, no es un buen profeta necesariamente, no es un buen apóstol necesariamente. Todo apóstol debe ser un padre, pero no todo padre necesariamente es un apóstol. Hay padres pastores, hay padres profetas, hay padres evangelistas. Cada uno tiene que funcionar en su gracia. Otro pasaje que quiero que tengan a mano para poder escudriñar tiene que ver con 1 Reyes 17, del 1 al 24. Hay muchos puntos para entender, para descubrir y para analizar en la enseñanza que vamos a compartir hoy. Así que ponete muy cómodo para recibir este mensaje como del corazón de Dios para tu vida. Vamos a dividirlo por partes, si tenés para anotar sería buenísimo. Dentro de la primera parte vamos a poner el primer punto que dice de la siguiente manera: Elías es un profeta enviado. En lo apostólico funcionamos por el principio del enviado. No solamente es enviado aquel gran predicador a tu vida, que puede ser un enviado para revelarte alguna verdad, algún misterio de los cielos a tu vida, sino también a veces hay pequeños, entre comillas, grandes enviados. Por ejemplo, si hay una persona a la cual por alguna razón vos no podés acceder, pero viene alguien que te trae una buena nueva o te trae un mensaje de esa persona, puede hasta ser un ser querido que te cuenta algo, un tesoro escondido de los cielos que escuchó a alguien predicar. En ese momento, esa persona se puede transformar en tu ángel. Ángel es, en la palabra de Dios, un enviado. Me encanta que la iglesia primitiva los enseñaban a ser buenos hospedadores. No había hoteles 5 estrellas o tantos lugares de posadas para los diferentes misioneros, o como le querramos llamar, hombres de Dios, gente que iba itinerante. Ahí es una mejor palabra que misionero. La gente itinerante que iba viajando, porque ellos viajaban de una ciudad a otra. No había grandes posadas ni grandes mesones para recibirlos, o había pocos a veces. De hecho, ¿se acuerdan cuando Jesús estuvo por nacer? No había lugar libre. Entonces las casas de los hermanos, de los cristianos, se transformaban en lugares para albergar a los diferentes hombres itinerantes. Y dice que esto era una actitud y una condición y una cualidad muy destacable y muy honrada dentro del reino de Dios en esa instancia, y lo debería ser ahora también. Pero ¿qué pasaba? Dice que tenemos que honrar tanto a quien recibimos en nuestra casa, dice, porque no sea que un día reciban ángeles. ¿Pensamos en querubines? ¿Pensamos en serafines? No, alguien que tiene un mensaje para revelarte puede ser tu ángel. Elías funcionó en el principio del enviado. Un apóstol es un enviado a tu vida. Un profeta, que es el caso de Elías, es un enviado para traerte buenas nuevas, no solamente de salvación, porque Jesús predicaba mucho más que salvación, buenas nuevas del reino de los cielos, del reino de Dios. Elías representa la dimensión tanto apostólica como profética de la unción. Número 2. El gran día es la primera venida del Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice: el día de Jehová grande y terrible. Está hablando o puede aludir a la venida del Señor Jesucristo. Pero después también el día temible o terrible puede aludir al día de la segunda venida del Señor Jesucristo. Elías vino antes de que viniera Jesucristo. Luego, pasados los 400 años de silencio, porque acá termina el Antiguo Testamento, dicen que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo más o menos 400 años de silencio profético. No es que nadie predicaría, seguramente había muchos que predicaran, pero había una ausencia de verdadera luz, de verdadera palabra precisa. Terminados los 400 años, Dios abre
la antesala o la introducción del reino con otro profeta. Lo termina con un profeta, lo abre con otro profeta. ¿Quién es? Juan el Bautista. Juan el Bautista es quien vino antes de Jesucristo. Se tiene que establecer el espíritu de Elías antes de que venga Cristo. La antesala, la alfombra roja, la bienvenida a Jesucristo, sobre todo porque Jesucristo viene a presentar el reino, es a través del espíritu de Elías. Se dice de Juan el Bautista que tenía el espíritu o el manto, podríamos decirlo, de Elías. Luego lo vamos a desarrollar. ¿Qué sucede también? En el punto 4 hay algo terrible que nos viene a presentar Elías. Elías viene a reemplazar, o a destruir, mejor dicho, y luego reemplazar, viene a derribar o destruir la barrera clérigo-laica. ¿Qué es la barrera clérigo-laica? La barrera de lo religioso, de lo ministerial, mal llamado ministerial quizás, o encasillado en ministerial, con lo laico. Él va a reemplazar esa relación, hasta a veces bastante distante o bastante fría, entre pastor y miembro, congregación y pastor, congregación y anciano, congregación y apóstol, congregación y líder espiritual. Muchas iglesias están solo basadas en una relación que tenemos ahí arriba en su púlpito al predicador, al hombre o la mujer de Dios y luego a su congregación, y hay una separación entre uno y otro. El espíritu de Elías viene a erradicar, a abolir, a corregir, a reemplazar esa relación incorrecta. Dice que se tornan los corazones de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. No dice que habría una revinculación entre pastores y miembros, entre congregaciones y apóstoles. No lo dice. ¿Cuánto tiempo la gente busca modas y le encanta, si muchos apóstoles se levantan, ser apóstoles? Muchos profetas se levantan y ser profetas. Pero no es eso lo que Dios está muy enfocado en hacer. Dios está enfocado en buscar gente que se anime a ejercer paternidad. ¿Cómo ejerzo paternidad? ¿Cómo se evidencia si soy fructífero ejerciendo paternidad? Muy fácil, engendrando hijos espirituales. Dice que herencia de Jehová son los hijos, no solo los hijos naturales, sino los hijos espirituales, dice el Salmo, son herencia de Jehová. Bendito aquel hombre que tiene su aljaba lleno de ellos. Este ministerio, como les decía, el ministerio de la unción de Elías, va a destruir el ministerio impersonal, el ministerio estrella o pastor religioso desarraigado y bastante desconectado de su congregación. Y sobre todo esto sucede mucho en las iglesias más grandes, que hay una extrema diferencia o extrema lejanía entre el liderazgo, lo que es la parte del clero, con los laicos, con aquellos que son hombres que no tienen una posición o un título dentro de lo eclesiástico. Esto se va a reemplazar, el ministerio impersonal entre el pastor, la congregación, el liderazgo ministerial y las ovejas, se va a reemplazar con la íntima relación de padres e hijos. Ese es el modelo que lo apostólico debería venir a establecer, lo verdadero apostólico debería venir a establecer. Mucho se dice de esto y sobre todo en Latinoamérica, pero poco se vive con la pureza que implica, con la seriedad que implica, con la responsabilidad que implica y con el cuidado que implica una relación de padre e hijo espiritual. Los padres se deben a sus hijos espirituales. Ojo, pero también los hijos espirituales se deben de por vida a sus padres. Por ejemplo, no hay jubilación o retiro para un verdadero hombre o mujer de Dios. Se supone que un hombre de Dios verdadero, a medida que crece en su edad, va a acumular más y más experiencia y por ende más y más sabiduría frente a los diferentes avatares, caos o pruebas de la vida. Va a ejercer fe, postura, posición delante de Dios, sabiendo que no es solo un padre en la fe para muchos,
principalmente es un hijo de Dios que ha aprendido a vencer en medio de las dificultades y a volar como las águilas por encima de la tormenta. Dios está destruyendo un modelo pastor-congregación, un modelo de lejanía, un modelo de religión, un modelo que carece de impartición, que carece de intimidad. No, pero no puedes deshacerte de tu padre. No sea que tu padre espiritual crezca y te olvides de él y vayas corriendo detrás de otro lindo y joven predicador famoso. No. Ese padre espiritual se supone que ha desarrollado conocimiento y entendimiento muchas cosas a través del tiempo. No debería ser desperdiciado y puesto de lado, no solo por el bien de él, sino por el bien de tu propia vida. Porque qué mejor tomar sabiduría, tomar ejemplo, tomar enseñanza, ser impartido de parte de alguien que a través de los años acumuló inteligencia, entendimiento, sabiduría y por supuesto también una saturación de la unción. Ese padre ha atravesado la escuela de la vida y lo debes valorar y honrar por eso y abrir tus oídos a él. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Por ejemplo, a David en una instancia le dijeron que no tenía que ir más a la guerra porque él era la luz de Israel. Debían cuidar la luz de Israel y no poner la luz de Israel en riesgo frente a los ataques del enemigo. Cada vez que vos, como hijo espiritual, seas un pastor o seas un miembro de una iglesia, pero tienes a alguien arriba tuyo que funciona como padre espiritual, cada vez que cuidas el corazón, el hombro, o sea, la espalda, la mente, porque hay pensamientos que tu padre no debería pensar, la economía de tu padre, cada vez que cuidas a tu padre, lo que estás haciendo es, como estos hombres que a David le dijeron, no debes subir a la guerra, te prohibimos de alguna manera, no tienes que ir a la guerra. Así como los hijos naturales, llega un momento en nuestras vidas que nuestros papás se van poniendo grandes, tenemos que decir cómo vamos a cuidar mejor de nuestros padres, cómo le vamos a ayudar a que se garanticen una buena vejez, cuanto más en lo espiritual. Cada vez que tú cuidas un pequeño detalle para que tu padre, esto es compañía de segundo hombre, lo vamos a hablar en alguna otra enseñanza. Cada vez que haces algo para que tu padre esté más cómodo, más relajado, con menos preocupaciones, lo que estás haciendo es cuidar a tu padre. Y sobre todo cuando hay una confrontación enemiga, como eran estos hombres que dijeron, no debes ir tú a la guerra, David, porque eres la luz de Israel y a la luz hay que cuidarla. Ellos tienen experiencia con la palabra. Se supone que un padre en la fe no es la misma experiencia con la palabra que se tiene a los 20, que se tiene a los 70, 80 o 90. Y esa experiencia en la palabra les va a traer sabiduría. Y la sabiduría más tremenda es la sabiduría que se ha vuelto práctica, experimental. Y con esa sabiduría práctica y experimental te pueden impartir a tu espíritu para que vos también seas transformado conforme al mismo modelo que estos padres te están dando y estableciendo. Número 5. Jesús no nos enseña reencarnación. ¿Qué quiero decir? Que cuando dice que Él volvería, que el Espíritu, el profeta Elías volvería, y que volvió en la forma o en el formato de Juan el Bautista, lo que estamos hablando es que volvió en el manto que tenía espiritualmente Juan el Bautista. No, por supuesto, que se haya reencarnado. De hecho, le preguntaron en una instancia a Juan el Bautista y él dijo que no era Elías. Hebreos 9:27 dice, y como está asignado a los hombres que mueran una sola vez, pero después de esto el juicio. Los hombres no nos reencarnamos, no creemos en la reencarnación, la muerte es física, es solamente una vez. Mateo 11:14 dice, y si está dispuesto a recibirlo, Él es Elías que ha de venir, hablando de Juan el Bautista. Juan 1:21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no lo soy. Él era otro profeta, se movía en una nación profética, pero no era Elías. Juan niega que él fuera Elías. Todavía Jesús dice que Juan es Elías. Lo que Jesús quiso decir fue que Juan estaba operando con la misma unción o el mismo manto que un antepasado nuestro, un profeta tremendo que fue Elías. Jesús también menciona, Él es Elías quien ha de venir, indicando una manifestación futura de la unción del profeta Elías. Número 6.
Hay tres manifestaciones de la unción de Elías. La manifestación número 1 es su manifestación del hombre Elías. Físicamente manifestó una unción, un ministerio, Elías como profeta, como hombre. Primera manifestación, el hombre Elías. Segunda manifestación es Juan el Bautista. A través de Juan el Bautista vemos una manifestación en el nivel espiritual en el manto que porta Juan el Bautista, que era el mismo manto con copyright de Elías. Tercera manifestación, hay líderes auténticos de las iglesias locales, es decir, hombres establecidos. Estos hombres establecidos, o sea, los pastores, ancianos, como se le quiera llamar, de diferentes congregaciones locales por todo el mundo, deberían portar la unción del profeta Elías. Si tu hombre establecido no porta, no lleva el espíritu de Elías, el manto de Elías, yo correría, escaparía y me iría a buscar un verdadero padre en la fe. Esta es mi percepción. Fuertemente creemos que en esta estación Dios levanta o está levantando líderes con el espíritu de Elías para ejercer verdadera paternidad espiritual. Para servir de este modo a la gente, al pueblo de Dios, con el espíritu de Padre, con una gracia paternal. Esto va a representar una compañía de líderes apostólicos. Elías, ojo, acá viene la parte fuerte o la parte negativa, podríamos decirle, aunque para Dios todo puede ser tornado para bien. ¿Qué le pasó a Elías? Elías fue atacado por Jezabel. Juan el Bautista, haciendo un paralelismo, también fue atacado por el espíritu de Jezabel. Juan el Bautista, espíritu de Elías. Elías fue atacado por Jezabel. Juan el Bautista fue atacado por alguien con el espíritu de Jezabel que residía en la hija de Herodías. Los hombres establecidos también podemos ser atacados por el espíritu de Jezabel, que es un espíritu de gobierno contrario y anticristo. La mujer Jezabel es una personificación de un espíritu que se lo llama espíritu de Jezabel. Se encuentra esto en Apocalipsis 2, versículo 20. Dice de la siguiente manera: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. No solo enseñe, no sería tan grave. Seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer se la daba de profetisa, se la daba que enseñaba, pero después tenía relaciones inmorales, sexuales, con los hombres de Dios. Hay un gobierno que no podemos permitir en nuestras casas de fe, en nuestras iglesias o en la iglesia ciudad o en el país. Hay algo que no puede ser permitido, es un gobierno incorrecto, el gobierno de Jezabel. El gobierno de Jezabel no es el gobierno de una mujer. Dios no tiene espíritu, no está hablando acá. Cuando alguien dice, ay, la mujer, mirá, predica o hace esto o hace aquello. No es que esta mujer, por ser mujer y ejercer algún tipo de liderazgo, es Jezabel. No, nada que ver. Jezabel, encarnada en una mujer, es un espíritu traído al Nuevo Testamento que no debemos permitir, porque es un espíritu de gobierno incorrecto que va a tener la intención de desviarte de los principios correctos del reino de Dios. Y también tener relaciones carnales, sexuales, o cosas que vas a comer que son sacrificadas a los ídolos. No necesariamente un espíritu de Jezabel o alguien que porta el espíritu de Jezabel va a terminar en una relación sexual incorrecta o dándote comer algo sacrificado a los ídolos. Recordemos que también esto puede ser algo literal o metafórico o ambas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la manera de fornicar para Jezabel? Es, por ejemplo, prostituir el don de alguien. Alguien, por la buena ofrenda de alguien con el espíritu de Jezabel, se siente manipulado a profetizarle, a hablarle, predicarle, aconsejarle algo que esa persona espera y quiere recibir, en vez de aconsejarle la verdad. Recordemos el principio: Jezabel te quiere desviar de la verdad. Esa persona, por más que sea profeta, apóstol, el don que tenga, don ministerial, don del espíritu, está prostituyendo su don, porque por un par de pesos se siente intimidado, porque dice, si le digo la verdad, no me ofrenda más, no me diezma más, no viene más a mi iglesia. Eso es prostitución del don. Eso es Jezabel fornicando con los siervos de Dios. Y no solo eso,
también Jezabel te da a comer cosas incorrectas, te enseña cosas incorrectas. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué implicancia tiene en la palabra de Dios el hecho de comer? Nosotros comemos el maná, como el pueblo de Israel se alimentaba. Nosotros deberíamos comer no solo maná, sino también carne sólida, alimento sólido. La palabra puede ser leche o la palabra puede ser también alimento sólido. ¿Para qué? Para entrenarnos como creyentes. ¿Va a ser eso algo puro lo que te están dando? ¿Va a ser esa una comida pura, una comida sólida? ¿O es una comida sacrificada a ídolos que va a traer solamente maldición? Dios me puede usar a mí también. Yo puedo profetizar, dice Jezabel. ¿Por qué solamente él profetiza? ¿Por qué él solamente predica? Yo también quiero púlpitos, yo también quiero liderar, yo también quiero orar por la gente. ¿Por qué no me da lugar a mí? Soy Jezabel, quiero un lugar. El espíritu de Jezabel siempre va a querer desviarnos de la verdad. O dicho de otra manera, nunca te va a guiar a la verdad. O te puede guiar a una verdad media que termina siendo una mentira. Todo lo que te enseñe será para desviarte. Tenemos que ser muy cuidadosos con el espíritu de Jezabel y no permitirlo. En la próxima sección vamos a empezar a hablar lo que tiene que ver, o en la próxima clase, como le querramos llamar, vamos a empezar a hablar sobre lo que tiene que ver con características de esta unción apostólico-profética, que es la unción del profeta Elías. En la próxima sección vamos a hablar, o como queramos decir, en la próxima clase, vamos a hablar de diferentes puntos que tienen que ver para profundizar un poco más en esta unción de Elías. Qué tremendo poder concluir analizando todas estas enseñanzas. Que no nos movemos por un formato de iglesia, edificio, el predicador en el púlpito. No. Dios ha puesto una mesa. Porque Dios quiere establecer una casa y una familia. Dios está levantando padres que están escondidos quizás en la cueva, como David, o cuidando a las ovejas, pero que se van a levantar con un espíritu de reinado para gobernar como gobernaba David. Pero David también tenía un corazón paternal, porque David que iba frente a defender al pueblo de Israel y enfrentaba a los enemigos, también tenía un corazón paternal. Por ejemplo, cuando invitó a su mesa a Mefiboset para hacer misericordia a el linaje que Dios había cortado y darle la comida que hace un padre, te alimenta, darle la comida real y darle el ambiente, la atmósfera, un verdadero padre, una verdadera casa espiritual. No una iglesia, un edificio, no un ministerio de renombre internacional, no, una verdadera casa espiritual, sólida, en palabra presente, en palabra que está llena de fe, que te estimula a obedecer a los principios. Esa verdadera casa y esa verdadera paternidad y esa verdadera familia que te impulsa a hacer lo correcto y a moverte en obediencia, lo que va a estar haciendo es haciendo de vos una persona fuerte en la fe, para caminar sólido y para manifestarse como un hijo huellos. Un hijo huellos que un día se convierta en un padre. Yo no creo que Dios esté enfocado en padres, yo creo que Dios está enfocado en hijos. ¿Por qué? Porque son los hijos que a través de revelarse como hijos maduros van a abolir, a terminar con la frustración de la creación. Pero por supuesto, no podemos tener hijos maduros, fuertes, sólidos, que gobiernen, como dice Génesis 1 del 26 al 28, si no tenemos padres que los engendren, que los alimenten, que traten con su carácter, que los formen y hagan como dijo el apóstol Pablo. Yo estoy tratando con el carácter de ustedes. Hasta que Cristo sea formado dentro de ustedes, yo tengo dolores de parto por ustedes. Muy bendecidos están siendo. No declaro que vas a ser bendecido, ya estás bendecido, porque esta palabra va a traer solidez y va a traer fundamento de una manera muy especial a tu vida, a tu familia espiritual y a tu familia natural, por supuesto. Nos vemos en la próxima clase.